Hola y bienvenidos a esta sexta clase de Ofimática Intermedia. Yo soy Gabriel Espinosa y en esta parte vamos a ver lo que es ya las bases de datos. Pero en un primer tema vamos a hacer una introducción total. Primero tenemos que saber qué es la información y qué son los datos. En sí la información se registra mediante los datos. Sin datos no podemos tener información. Los datos se pueden mecanizar. Los datos se interpretan para obtener una información. La interpretación depende del hombre, no se puede mecanizar. Es necesario un almacenamiento persistente. Los datos. Hay un tipo de información representado con estos datos. Hay la atómica y la estructurada. En la atómica son números enteros, la coma flotante y cadenas de caracteres o letras, ¿no? Y la estructurada ya serían números complejos, la parte real imaginaria y los registros. Por decir un ejemplo, ahí tenemos un coche, tenemos su matrícula, el modelo y el color. Esos son los datos. Fichero versus base de datos. Un fichero es un almacenamiento persistente, no volátil, de datos usado para representar información. Por decir un ejemplo de fichero es el de texto y de documentos XML. En cambio, la base de datos es una colección persistente de datos relacionadas, usadas para representar información. Ejemplos de base de datos en MS Access, MSQL Server, MySQL, PostgreSQL, Oracle, IBM Database. Tenemos aquí una diferencia entre programas hechos en ficheros o una base de datos, ¿no? Tenemos un programa A, un programa B, un programa C. Cada una de ellas tienen información almacenada en ficheros. Y entonces si yo la paso tipo de una base de datos, lo que esté en el programa A puede que esté también en el programa B. O del programa B puede que esté también la misma información en el programa C. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo una redundancia de datos, ¿no? Estamos repitiendo datos. Y eso hace que nuestra base de datos en general sea inconsistente. En cambio, esto no sucede con lo que es la base de datos. Nosotros podemos tener una misma descripción de los datos para todos los programas, ¿no? Programa A, programa B, programa B, C. Ellos siempre van a estar enviando información a la base de datos y con una sola descripción de datos. Así que la base de datos estaría bien hecha, ¿no? Ya no estaríamos redundando con los datos. Ficheros secuenciales. Aquí esto es lo que sucede, que hay archivos con los que uno maneja, pero tan solo puede ser usado por una sola persona. Entonces todos los usuarios, ¿no?, con aplicaciones tienen que hacer una cola y eso hace muy lento a las transacciones, al manejo de la información. ¿Y qué cosa? Por decir, ahí tenemos una primera PC, ¿no?, una aplicación, está utilizando ese archivo. Luego hay otra aplicación que quiere usar, pero no puede porque está ocupado, ¿no? Y entonces hay demoras en eso. Problemas de organizaciones de fichero. Hay una redundancia e inconsistencia de datos, ya les dije, ¿no?, que podíamos tener la misma información en varias partes. Y costes de mantenimiento de los programas. Hay una dificultad de acceso, cada consulta de datos implica generalmente escribir un nuevo programa. Aislamiento de datos, formatos diferentes y en medios diferentes. Integridad. Para implementar restricciones de integridad es necesario modificar todos los programas y acceder a los datos. También está la atomicidad. Cuando hay un fallo informático, corte de corriente, error de disco, etc., se puede producir una inconsistencia en una transferencia bancaria. La transferencia debe ser una operación atómica. ¿Ocurre totalmente o no ocurre? ¿Qué quiere decir con eso? Si yo voy a depositar un dinero, ¿no?, o voy a quitar un dinero mediante un cajero, este cajero tiene que estar en un sistema en la cual me diga, ¿no?, cuánto dinero tengo yo para poder sacar. Pero ¿qué sucede si hay un corte de corriente? Estos ficheros no podrían estar almacenados, ¿no? O sea, me quedé sacando mi disco, pero justo no envió la información. Uy, dinero para mí y, no, y ellos pierden. No, entonces tienen que lograrse todo el proceso sí o sí, ¿no? Y eso tenemos que evitar. Problemas en las organizaciones de ficheros. Acceso concurrente. Aquí por decir, antes había una cola, pero ahora ¿qué sucede? Ahora tenemos varios archivos, es el mismo archivo, pero varios programas lo están usando como una copia. Pero ¿qué sucede con eso? Estas aplicaciones, estos archivos generan más datos a eso. ¿Y cómo hago yo que los datos que una computadora 1 y la computadora 2 se relacionen, ¿no?, o se actualicen de una manera? No se va a poder. Problemas relacionados con ficheros. También tenemos la base de datos soluciona los problemas del fichero. Sin embargo, no se instituyen los ficheros en todas las aplicaciones. Por ejemplo, ficheros temporales, no, estas no. Los datos relacionados tampoco. Además, la base de datos se implementan con ficheros, eso siempre.
Los ficheros se prefieren en los sistemas gestores de bases de datos cuando las bases de datos y aplicaciones simples estén bien definidas y sin vistos de cambios, ¿no? Requisitos de tiempo real que no pueden cubrir los sistemas gestores de base de datos y no se requiere acceso recurrente, ¿no? Los sistemas gestores de base de datos, aquí, es el intermediario entre la base de datos y el usuario o la aplicación, ¿no? Tenemos que es el intermediario. El usuario o la aplicación va a un sistema gestor de base de datos para que pueda acceder a la base de datos en sí. Los tipos de sistemas gestores de base de datos tenemos varias, ¿no? Tenemos las relacionales, tenemos las orientadas a objetos, los geográficos, los temporales y los XML. Los sistemas gestores de base de datos proporcionan concurrencia, integridad y seguridad. Estos sistemas siempre no te va a hacer que toda base de datos sea segura, sea íntegra, que no se pueda, y la concurrencia, ¿no? Que cualquier persona pueda llegar y usar al tiempo real, se podría decir. Y la integridad, que no se puedan repetir, ¿no?, los datos. Concurrencia a nivel de fila, por decir, ahí tengo la primera aplicación que me dice, ¿no? Estoy leyendo la fila 3 o la 13ª fila, la tercera fila. Y en la segunda aplicación me dice, estoy cambiando la fila 6. Y en la última me dice, estoy leyendo la 8 y luego la modificaré, ¿no? Entonces hay una concurrencia que todas pueden entrar a una misma base de datos o un mismo registro y poder estar cambiando, viendo o trabajando con esa información. Transacción. Aquí por decir las que yo les dije, ¿no? Que esta es una totalidad, tiene que lograrse todo el proceso. Por decir, si hay un programa que transfiere 1000 euros desde la cuenta A a la cuenta B, esto sí se tiene que lograr totalmente. Por decir, tengo aquí a la parte A y también a la parte B. Pero aquí, yo ¿qué hago? La cuenta A tiene 2000 euros, ¿no? Y la cuenta B tiene 3000. ¿Qué hace primero? Actualiza la tabla A, ¿no? Diciéndole que le va a quitar 1000, ¿no? Le va a quitar esos 1000. Pero la tabla B no pasa nada. Pero una siguiente, que hace la base de datos, hace la actualización a la tabla B. Esos 1000 que le quitó, le va a añadir a esos a la B, ¿no? Serían 4000, de los 3000 a 4000. Listo. Ahora sí, y al final hace una introducción de validación, se podría decir, que la cuenta A ahora se queda con 1000 y la cuenta B ahora tiene los 4000. Y este rollback es como para integrar o que haya una integración a nivel de seguridad, ¿no? Que esté todo bien hecho y que no haya fallas, ¿no?, en dicha transacción. Es mayormente usada para las transacciones en las bases de datos de cajeros y demás. Integridad. Restricciones de integridad. Dominio, clave primaria, clave externa definidas por el usuario. Estas nosotros podemos trabajarlas. Nosotros mayormente ahora vamos a utilizar la clave primaria, sí o sí. La seguridad. Un sistema gestor de base de datos es un sistema de software capaz de manejar grandes colecciones de base de datos, ¿no?, o grandes colecciones de datos. Pueden estar relacionados, pueden ser compartidos y también pueden ser persistentes. Y aseguran la fiabilidad y privacidad, ¿no?, de los usuarios, qué roles tienen, y también nosotros restringimos su acceso. Las ventajas. Como consecuencia de estas características mencionadas, se obtiene la siguiente ventaja, ¿no? La normalización, el tiempo de desarrollo de aplicación reducido, la flexibilidad, facilidad para añadir o eliminar datos necesarios y la disponibilidad inmediata de las actualizaciones de datos para todos los usuarios. Aquí tenemos algunos sistemas gestores de base de datos. Tenemos el SQL de IBM, el Oracle de RSI, la DB2 de IBM también, Informix, Sybase, MS SQL Server y MS Access, las cuales vamos a estar tocando en esta informática intermedia, ¿no?, todo en este curso. Y PostgreSQL, y también está el HyperSQL. Tenemos gestores de ficheros, las databases, DBase y Paradox, ¿no? IBM, que es Industrial Virtual Machines, RSI es Relational Software Inc. y MS es Microsoft, ¿no? Sistema gestor de base de datos con extensiones especiales. Aquí tenemos toda una lista también. El modelo relacional. Cuando nosotros vamos a crear una base de datos, las tablas que contengan tienen que estar relacionadas. Y vamos a ver un ejemplo luego. Los modelos de datos se usan para poder definir una interpretación de los datos conforme a la estructura, relación y operación que se les puede aplicar. Definición. Colección de conceptos que se usan para describir la estructura de una base de datos. ¿Bien? La estructura son los tipos de datos, las relaciones y las restricciones. Lleva asociados operaciones básicas. Ahorita vamos a ver un ejemplo de esto. Aquí tenemos un modelo relacional, ¿no? Se utiliza para una colección de tablas para representar los datos y sus relaciones. Relación igual a tabla. Tenemos que es propietario de la tabla 1 o tabla A y acá es el propietario de la tabla 2, ¿no?
Y tenemos que una base de datos relacional es una base de datos de tablas, ¿no? Una primera tabla se puede relacionar con la otra tabla. Diseño de base de datos. El proceso de la creación de un esquema de datos existe o se puede dar con tres fases: el conceptual, el lógico y el físico. Para la parte conceptual tenemos el modelo entidad-relación. Por decir, tenemos en primera parte, esto siempre la entidad-relación es de uno a muchos, de uno a uno, de muchos a uno y así, ¿no? Y aquí tenemos M1 es muchos 1, tenemos 1 a 1 que es de 1 a 1 y así. Por decir, aquí ¿cómo podría leer primero? Una localización puede estar en varios departamentos o puede tener varios departamentos, pero un departamento solo puede tener una localización, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Aquí, aquí también es de uno, aquí. Un empleado puede estar solo en un departamento, pero un departamento puede tener muchos empleados. Así es como se lee. Aquí, un empleado pues puede trabajar en muchos proyectos, pero un proyecto puede tener muchos empleados, ¿no? Eso es lo que dice. Y en lo último me dice, ¿no? Un empleado, o bueno, un empleado puede tener muchas habilidades, pero una habilidad puede tener muchos empleados, ¿no? Y así es como se estaría leyendo el modelo entidad-relación. Esto siempre lo tenemos que tener en cuenta. Lógico de relaciones, modelos relacionales. Tenemos por decir aquí, departamento tenemos con sus campos ID y name, ¿no? Empleados, ID, name y dirección. Habilidades, ID y también, ¿no? Habilidades, ¿no? Habilidad, ID, skill. Pero de estas tablas, ¿no? Yo tengo estas tablas ya hechas, ya con información. Yo puedo sacar el ambiente en la que trabaja, ¿no? Un empleado, relacionando ¿qué? El, el departamento, ¿no? El departamento, el ID de este departamento con el ID del empleado, ¿no? Digo que un empleado puede estar en el departamento, en qué ambiente se encuentra trabajando y qué sabe, ¿no? Este empleado con las habilidades. Entonces relacionaríamos el empleado con las habilidades nada más, ¿no? El ID del empleado con las habilidades, el ID del skill. Y así estaríamos creando relaciones en un modelo relacional. Y físico, tablas, vistas e índices. Esto sí la vamos a ver, las tablas, empleado. Y aquí tenemos índice 1, índice 2, índice 3. Y aquí tenemos una vista, ¿no? También la vamos a ver, no se preocupen, con un ejemplo en la siguiente clase. Lenguaje de consulta, tenemos el QBE, Query by Example, esto es gráfico, y el SQL, que es Structured Query Language, que es textual, código, netamente. Con esto ya vamos a estar terminando. Tenemos el lenguaje gráfico QBE, es la que utiliza Access, la que vamos a utilizar. Es tan solo arrastrar y realizar consultas y es muy sencillo, ¿bien? Todo es a manera de una interfaz que nos ayuda a realizar estas consultas. Pero también tenemos el lenguaje SQL, que es mayormente que todas las bases de datos la tienen. Es un lenguaje de facto para el acceso a los datos en las bases de datos relacionales. Se divide en tres partes. Tenemos un lenguaje de definición de datos, el lenguaje de manipulación de datos y el lenguaje de control. El primero, con la que vamos a estar creando la base de datos, creando las tablas, las relaciones. El lenguaje de manipulación de datos es para actualizar la información, introducir información y demás. Y el lenguaje de control de datos es para realizar consultas y demás, ¿no? Por decir, aquí yo tengo un gráfico. Tenemos el DDL, Data Definition Language, donde yo creo, donde yo elimino, donde yo altero tablas, netamente tablas y relaciones. Luego tengo el DML, es para insertar información, seleccionar información, actualizar la información que ya contienen esas tablas, ¿no? Y último tengo el lenguaje de control. Esto es ya mayormente para tener el control si es que ustedes quieren acceder a más información o menos información. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De lo que es el lenguaje SQL. A ver, les explico para que puedan entender un poquito esto. Tengo, vamos a crear una base de datos llamada, aquí está su nombre, mtigdb. Y entonces luego vamos a hacer, las tenemos que usar, ¿no? A nosotros en la base de datos o el gestor le tenemos que decir que vamos a utilizar esa base de datos creada. Y dentro de esta base de datos creada vamos a crear una tabla llamada distritos. ¿Qué campos va a tener? Va a tener el nombre del distrito, que va a tener este tipo de datos. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase, los tipos de datos. Y también en dónde se localiza, ¿no? La geografía del distrito. Esto es geométrica. Y luego ya tengo la base de datos creada. Ahora le voy a introducir datos. Bien. Entonces le hago un inserinto a la tabla de distritos y pongo sus datos, ¿no? Sus campos, qué campos tiene.
¿Y con qué valores? Aquí tengo downtown, geometry y todo lo demás, ¿no? Es para esto. El primero, el distrito nombre es downtown y el distrito geo es todo esto, todo lo demás. Bien, esto es mayormente para la parte de mapeo, ¿no? Y luego puedo hacer esto, seleccionar el street name y el distrito name de, esto es tipo una consulta ya. Aquí primero hemos creado, ¿no? Esta es la parte 1, la que hemos creado. Luego es la que hemos insertado, el segundo lenguaje que llamemos. Y este es el tercero, ¿no? El tratamiento de la información. Yo hago un select a esa tabla, bueno, a ese street name y al distrito name. ¿De qué tabla? De la tabla de distrito. Y también puedo hacer el otro, ¿no? Hay otra tabla creada. Pero haciendo que aquí estoy haciendo una consulta que sea igual a 1 y que lo ordene, ¿no? Por street name. Bien, esto lo vamos a hacer más adelante, pero con la interfaz de Access. Entonces, hay que tratar de entender nada más los conceptos básicos que tenemos ahora para luego profundizar más, ¿no? Para detallar más cada uno de ellos. Bien, eso sería todo por hoy y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.